Pues buenas noticias. Finalmente, por primera vez, me imagino que ha habido otras ocasiones, pero personalmente, como mujer, veo que primera vez en la mañanera entra una realmente feminista sin tomar partido, con una auténtica pregunta sin confundir al presidente, porque he notado que están esperando ciertas respuestas y no se les da. Es porque las preguntas no son correctas. También porque me imagino que él asume, que se entiende que él como presidente no tiene todo el poder absoluto para cambiar de la noche a la mañana un problema como lo es el feminicidio, que fue causado precisamente, y lo explica él, y yo lo repito porque también eh, he pensado lo mismo. Yo estudié en la universidad sociología un poco, la desintegración de las familias por causa de pobreza extrema es el que causa y genera violencia. No únicamente los hombres en contra de las mujeres, sino los hombres también cometen crímenes, terminan en la cárcel. Es muy conocido en Estados Unidos ese hecho, reconocido por la Universidad de Harvard. Aquí tienen un ejemplo, se los enseño, donde muestran que la pobreza realmente genera violencia. Entonces, una descomposición social como la que estuvo explicando el presidente López Obrador, la excelente pregunta de esta mujer y la excelente respuesta de López Obrador, pues clarifica muchas cosas, que López Obrador no es un dictador y no puede tumbar a todos los jueces corruptos, meterse a municipios, meterse en la policía, meterse en ciudades, en gobiernos. Pues sería muy fácil hacerlo si él fuera dictador, pero existe separación de leyes, existen sistemas judiciales fuertes que se están tratando de cambiar, pero no se pueden hacer con él así, desgraciadamente. Otra cosa muy importante es que eso es un problema global, no es un problema de México. El por cual estamos escuchando mucho de esto es, como dijo el presidente López Obrador, se volvió político, se volvió una herramienta política, ¿verdad? Pero los voy a dejar aquí con la excelente pregunta y la extraordinaria respuesta que ahora sí finalmente explica el presidente López Obrador, porque esto va a tomar tiempo. ¿Por qué no se mueve más rápido? ¿Y cuánto le interesa al presidente el movimiento? No es que no sienta nada. Él quería inclusive dejar la valla que se había puesto, que le habían llamado el muro de Berlín, con flores y con los nombres de las víctimas, lo quería dejar ahí una semana, pero cuando empezaron a quemar con gasolina y el desmane que se hizo, pues destruyeron todo eso y pues ya se quitó todo. Que si siente algo, pues claro que si siente algo, es un activista de los derechos humanos toda su vida. ¿Ok? Pues aquí dejemos la excelente pregunta de esta señora y la contestación del presidente. Ciudad de México. El informe que me dieron ayer es de que no querían hablar, no querían diálogo. Eso me gustaría también que lo aclarara Claudia. Dice que le sorprendió porque hasta en las situaciones más difíciles aceptan, bueno, está bien, protéjanos aquí porque vamos a salir. Y ahí se llega a un acuerdo. Claro, lo mejor sería un diálogo de fondo, ¿no? Pero no, era diálogo. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo. La Secretaría de Gobernación, que antes se dedicaba a reprimir, como es de dominio público, ahí estaban los sótanos para encerrar y torturar
a opositores. Ahora es como la Secretaría de los Derechos Humanos. A eso está dedicada. Y hablan con todos. Y la licenciada Olga Sánchez Cordero se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres. A veces no les gusta, pero no puedo callarme cuando estoy viendo de que está de por medio una provocación que afecta al mismo movimiento feminista. Porque si no hay esa violencia, se llena el Zócalo, se llena, porque es una causa muy justa. Por eso también los conservadores se quieren apoderar, se montan. Pero ojalá, ¿no?, y se replanteen las cosas, y nosotros vamos a seguir garantizando diálogo y el derecho a disentir. Y la tercera pregunta, señor presidente, de la misma manera que llamó a los gobernadores de los estados a respetar el proceso electoral para que tengamos unas elecciones como Dios manda, ¿será que puede hacer un llamado desde su voz, que es tan importante, que es tan fuerte, que tanta gente escucha y hace caso, para las fiscalías de todos los estados, para que atiendan, caramba, con la mínima decencia y celeridad, tantos casos de feminicidios que quedan pendientes? Lo estamos haciendo. Escuchen cómo preguntó sobre las fiscalías. Se está concentrando en donde está el verdadero problema. ¿Por qué está habiendo impunidad en muchos casos? Y aquí viene la respuesta. Constantemente se está hablando con los gobernadores, hay una relación precisamente de la licenciada Sánchez Cordero con fiscales estatales. Se ha ido avanzando mucho en que si fallece o pierde la vida o es asesinada una mujer, no sea un homicidio más, sino se le pueda clasificar como feminicidio si lo es. ¿Sí? Antes no había eso. Ahora se hace una investigación, se tiene un proceso de formación de ministerios públicos. Quiero pararlo aquí porque pues nos está explicando muy claramente a qué se refiere en esto particular. Hay una presentación que se hizo hace unos días donde están realmente cambiando el sistema judicial para que existan personal de derechos humanos, para que existan psicólogos, para que esté un proceso realmente enfocado en las mujeres y bueno, el agravio que se hace a las mujeres, y que cuando lleguen a estos lugares a poner sus demandas, pues realmente lleve un proceso. Eso lo está llevando la secretaria Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Desgraciadamente, pues ella hace conferencias de prensa fuera de las conferencias de prensa de López Obrador, pero se los recomiendo que vayan a ver qué es lo que se está haciendo. Aquí tenemos una gráfica que a mí se me hizo excelente y me gustaría que profundizaran aún más con esto,
porque sí se están haciendo cambios muy buenos en México con una coordinación increíble de todas las instituciones, pero hay que recordar una cosa, no se cambia de la noche a la mañana, no se impone porque eres presidente, todas las instituciones gubernamentales te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque existe el antiguo régimen, la gente que está ahí. Entonces, él no despidió a esa gente. Siguen ahí. Y muchos de ustedes dicen, bueno, que los despidan y que se vayan. Pero él explicó también en otra conferencia cómo voy a despedir a tantos miles de cientos de personas del gobierno y con qué las reemplazo. Entonces, es un aprendizaje, ¿verdad? Que se va ajustando entre lo que puedes hacer legalmente con lo que no puedes hacer legalmente. Yo sé que el aborto es algo que ya es legal en la Ciudad de México, pero desgraciadamente es muy polarizado porque hay mujeres que realmente quieren eso y otras no lo quieren, mismas congresistas y senadoras que no lo quieren. Entonces, por eso les está diciendo, luchen y peleen por eso. Él no puede imponer esta particular parte de que se está demandando eh, y, pues eso también es parte del progreso, ¿no? Y con protestas pacíficas donde se pueda a escuchar de qué se trata esto, pues se va logrando. Pero una de las cosas más importantes es la justicia. Si no hay justicia, si no hay paz, si no hay buenos sueldos para las mujeres, si no hay que tenga uno que estar saliendo a la calle con una botellita de pepper spray, ¿no? De pimienta para que no te vayan a atracar, pues es que así no era hace 20 años, ¿me entienden? Entonces, pues hay que regresar a lo que era. Se tomó 20 años o más llegar a este nivel. Generaciones completas echadas a perder, metidas en drogas, niños que vieron a sus padres golpeando a las mujeres y eso lo vieron normal. Y niños que crecieron solos, que la madre tenía que trabajar todo el día. Entonces hay que regresar en la justicia económica, la justicia social, poner normas, restablecer la tranquilidad. Y si vamos a estar metiéndole fuego a la situación, lo único que vamos a hacer es, ok, nos deshacemos de este gobierno y que regrese lo que era antes. Bueno, sigamos escuchando. Contra mujeres. Todo un trabajo que se hace diariamente y se va a seguir haciendo con este propósito. Claro que el llamado es a que no solo se clasifique, no solo se sepa que fue feminicidio, se castigue a los responsables, que no hay impunidad. Eso lo hacemos. Tenemos casos de mujeres asesinadas en Cozoleacaque, Veracruz. Asesinaron a la madre y a la hija, una residencia. Ellas se dedicaban a la actividad económica, pero también a la política. Y ya estamos en la investigación y se va a aclarar. Es más, ya hay detenidos. Y no hay influyentismo que valga. Estamos pendientes. Yo todos los días recibo el informe de todos los homicidios. Ok, aquí lo paro porque sé que muchas mujeres van a decir, a mí qué me importa que recibas tus informes, ¿qué vas a hacer con todo esto? Como lo dije, pues no, o sea, sí se lo están haciendo, pero es un trabajo que va a llevar tiempo. Lo más importante, pues ahora mismo es que número uno, que se evite ese tipo de crímenes. Número dos, darle a la mujer posibilidades para poder ir a centros, escapar. O muchas veces las mujeres se quedan ahí en sus casas y no se aguantan por los hijos, por esto. Entonces, darles escapes. Eso también existe, se presentó hace unos días
de cómo están instalando en todos los estados, pero los gobernadores tienen que aceptarlo. Todos estos municipios tienen que aceptarlo y poner estos programas y poner estos lugares donde las mujeres pueden acudir. Entonces ya van varios, aquí está la gráfica, se las presento de cuántos ya lo han aceptado, otros no lo quieren hacer. Entonces ese es el problema. Sí lo establece la ley, las leyes estatales y las leyes federales, que las fiscalías cuenten con fiscalías especializadas en feminicidios, con fiscalías especializadas en delitos sexuales, con fiscalías especializadas en desaparición forzada y con fiscalías que puedan atender los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Señalar que desafortunadamente de las 425 medidas recomendadas a las entidades federativas, solamente el 10% se ha cumplido en su totalidad. Entonces, estamos trabajando permanentemente con las entidades, con las autoridades municipales y estatales para que den cumplimiento a estas medidas. En la siguiente lámina podemos… queremos informar que por primera vez en la historia de la administración y de esta área, echamos a andar un programa de apoyo y de coordinación entre el gobierno federal y diferentes instancias en las entidades federativas para reforzar la capacidad de respuesta de las fiscalías especializadas, para reforzar la capacidad de respuesta de las y los ministerios públicos, de los forenses, de todas, los profesionistas, las y los profesionistas encargados de la procuración de justicia. Y entonces, a partir del 1 de marzo, ingresaron 685 personas con especialidad, sobre todo abogadas, abogados, especialistas en el tratamiento de las violencias en contra de las mujeres, psicólogas, especialistas en derechos humanos, peritas y peritos, trabajadores sociales, forenses, criminólogos, criminólogas, para poder atender principalmente 4 objetivos que nos hemos planteado a partir de este año. 1, la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización de casos. Este tema es central. Prevenir una muerte violenta, prevenir un feminicidio, pasa por la identificación casi milimétrica de aquella mujer que está viviendo violencia. En el 75% de los casos, las muertes violentas de mujeres se da en el entorno, o los victimarios pertenecen al entorno más cercano. Son sus familiares, su expareja, su pareja actual, su vecino. Tenemos casos muy graves que preferiría no comentar ahora, pero en días pasados tuvimos, por ejemplo, 3 feminicidios infantiles vinculados directamente a familiares cercanos a la víctima. Y entonces nosotras decimos que para prevenir esos feminicidios, esa prevención milimétrica, necesitamos que las autoridades, las fiscalías, el sector salud nos indiquen cuando una mujer ha acudido a pedir apoyo o a levantar una denuncia porque intentaron matarla, porque le echaron ácido, porque la intentaron atropellar, etcétera. Porque entonces una carpeta abierta como tentativa de feminicidio o como homicidio en grado de tentativa se puede prevenir, porque si nosotras sabemos en dónde está, podemos hablar y podemos atender y podemos decirle, ¿sabes qué? No puedes seguir así, esta no es normal, no puedes regresar con tu victimario, hay que darte protección, hay que darte una medida de protección, hay que darte una orden de protección, hay que trasladarte a un refugio, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que este personal ayude en esa identificación. Y después también estamos buscando ampliar los servicios para atender a las mujeres en las comunidades indígenas y a las mujeres afromexicanas. Y un tema que también es central tiene que ver con el acceso a la justicia, porque como ustedes saben, los niveles de impunidad alcanzan en algunas entidades el 94%, es decir, se resuelven 6 de cada 100 casos vinculados a delitos en contra de las mujeres. Y entonces tenemos que reforzar el trabajo con las fiscalías y con el Poder Judicial.
Intentamos garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Y bueno, y finalmente también planteamos como objetivo monitorear que se realicen este tipo de acciones. Entonces, a partir del 1 de marzo, 685 personas más, con el respaldo, con el apoyo del gobierno federal, van a estar laborando en estas áreas, pertenecientes sobre todo a las fiscalías generales, a los institutos de las mujeres, a las secretarías de gobierno, seguridad pública, etcétera, a los centros de control, comando y comunicación de las entidades federativas, que son las responsables de la atención al 911. En la siguiente, aquí señalar que hemos fortalecido los servicios para las mujeres. Hay un programa muy interesante que tiene rato funcionando, y aquí está Luce, que es nuestra titular del INDESOL. Ellos tienen 357 módulos en todo el país para la atención a las mujeres. Hay 108 módulos de atención de primer nivel. Y yo quisiera aquí comentar, porque hay muchas mujeres que ven esta mañanera, esta conferencia del señor presidente, decirles que estos módulos de atención inmediata son fundamentales, porque hay una mujer que vive una violencia, que amaneció y tuvo un problema, o que la golpearon, o que tiene necesidad de apoyo, va a estos módulos y ahí se le da atención de inmediato, atención jurídica, psicológica, médica, se canaliza a otros servicios, se atiende a las y los niños para que puedan ser, digamos, pues sí, para que puedan ser atendidos adecuadamente. Y desafortunadamente solamente tenemos 108 módulos de atención de primer nivel en 610 que tendríamos que tener de acuerdo a las recomendaciones de la alerta de violencia de género. Esto recae sobre todo en la responsabilidad de las autoridades municipales y estamos trabajando con ellos para fortalecer esta área. Y señalar que en esta administración hubo un incremento entre el 2019 y 2020, hubo un incremento del 65% en los recursos destinados a la creación de los centros de justicia para las mujeres. Es la primera vez desde su creación que hay un incremento de esa magnitud. Estos centros de justicia para las mujeres son la red de servicios más importantes que hay en el país. En estos centros de justicia hay personas del Ministerio Público, peritos, peritas, etcétera, pero también hay un trabajo muy importante con las y los niños que viven en un entorno de violencia y que requieren ser atendidos. Ahorita existen 52 y en el 2021, este mismo año, se van a inaugurar otros 6 centros de justicia. En Campeche, en Chihuahua, en Durango, en Nayarit, en Tlaxcala. Y bueno, también señalar que los refugios para la atención de tercer nivel, aquellas mujeres que ya no hay otra opción más que recibir un refugio seguro, hay 61 en todo el país, 34 centros de atención externa, y también señalar que la inversión para el funcionamiento de los refugios creció del 2018 al 2019 y del 2019 al 2020. 2019 hubo una inversión de 333 millones más o menos y en el 2020 se fue a 405 millones. ¿Esto en qué se traduce? En que todas, absolutamente todas las mujeres de este país, así se encuentren en el último rincón y en la última comunidad, tienen oportunidad y derecho de ser atendidas de inmediato a través de un refugio o de un centro de justicia para las mujeres. Digamos, es el global de servicios con los que contamos. Y creo que ya hasta me extendí. Pues en términos generales, eso es lo que estamos haciendo, reforzando todos los días el trabajo con las fiscalías especializadas, es parte de nuestra obligación. Tenemos mesas permanentes instaladas, señor presidente, con los fiscales,
hemos realizado en estos primeros días del año 24 sesiones con fiscalías especializadas, de 11 entidades, nos reunimos permanentemente con la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, nos reunimos permanentemente con el equipo de la fiscal de la Ciudad de México y ahí revisamos cómo están emitiéndose las órdenes y medidas de protección y cómo se está tratando las muertes violentas de mujeres y los delitos, sobre todo los delitos sexuales, la violencia sexual, las violaciones, las tentativas de homicidio y de feminicidio. Entonces es un trabajo que se realiza de manera permanente. Muchas gracias, presidente. Ahora, también tenemos la corrupción de los jueces, ¿ok? Pero él lo que está haciendo aquí es explicar, yo no soy machista, yo no me estoy haciendo pato. Pero desgraciadamente el pueblo, las chicas, las mujeres, nosotras, no entendemos la complejidad de lo que está pasando. No tenemos tiempo para estar detallando cómo funciona todo, la política, la estructura, ¿verdad? Bueno, sigamos escuchando. Que se cometen en las últimas 24 horas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde? ¿En qué circunstancias? Todo lo que pasa. Y si hay un asunto grave, lo atendemos. Y si les digo lo que vimos hoy o lo que vimos ayer, o sea, son cuestiones muy fuertes. Por eso tenemos que buscar entre todos una sociedad mejor. Esa es otra de las cosas que posiblemente enfurece a las feministas, digo, a las de verdad, ¿no? Porque si algunas están simplemente para golpear al gobierno, eso ya no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de las feministas que realmente quieren un cambio en México, ¿verdad? No, ¿cómo que todos hagamos un país mejor? Tú arréglame el problema, ¿verdad? Así no funciona. Nuevamente, la Universidad de Harvard explicó, es una descomposición social. El hombre es, que aparte de por sí que hay historial en Latinoamérica de ser machista, ¿verdad? Se sufre mucho eso hasta en España. El hombre es muy machista, piensa que ellos son más inteligentes que las mujeres, que entre ellos se dan trabajos, se dan mejores sueldos, ¿verdad? Pero bueno, entre todos nosotros, ¿de qué está hablando? No nada más nosotros como mujeres, ¿no? Digo, yo como mujer, ¿qué voy a hacer? Seguir haciendo protestas en el Congreso y está funcionando. Ahora el Congreso está queriendo pasar una ley para que se le den los sueldos a las mujeres igual que a los hombres. Ahora el presidente ya explicó que eso ya existe en la Constitución, que esa ley ya existe, pero no se está realmente reforzando. Entonces van a pasar una ley para poderla reforzar, para que sea más específica. ¿Me entienden? Entonces sí se están haciendo cosas, pero no se están reportando por la prensa. Y el presidente, pues lo único que está escuchando es que lo están acusando a él de no importarle, de que no le importa. Por otro lado, no quiere caer en el juego de hacer simulaciones, porque fácilmente él podría hacer shows y monumentos y no hay necesidad. El enfoque más importante es que se componga la sociedad, se componga la economía, se remueva la corrupción, porque el neoliberalismo, lo crean o no, el neoliberalismo es el causante de la violencia, no nada más que está pasando en el país, sino de la violencia en contra de la mujer, así como lo escucharon. El neoliberalismo también es culpable del feminicidio. Esto es algo fuerte de entender. El neoliberalismo es muy difícil de explicar. El presidente lo está tratando de explicar de una forma muy fácil. Es muy complicado, es una ideología completa. Estamos rodeados de lo que se impuso, del pensamiento que se impuso, de la forma de ver las cosas. La razón por la cual muchas mujeres no le entendemos, ¿verdad? Al presidente. O sea, me estoy tratando de poner del otro lado. Porque tiene uno la idea de que, bueno, si está algo roto, compónlo ahora, pero ya. Pero es que no se puede, porque ¿qué es lo que existe?
el neoliberalismo, todo el andamio completo que se construyó. Ahora mismo, por ejemplo, la secretaria Olga Cordero, pues se está viendo con un montón de gente de organizaciones sin fines de lucro civiles. Muchas de ellas son neoliberales. Entonces hay que tener contento ese grupo, pero muchas veces el neoliberalismo era bla, 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 las mujeres nos merecemos esto, el otro, y nunca nada pasaba. Es mejor que estén haciendo cosas así, cambiando el sistema judicial y poniendo más gente a tomar estos casos, mejorando el sistema de salud, dándole más trabajos a las mujeres para que no dependan del hombre, cambiando leyes en el Congreso. Esos son los verdaderos cambios. Y para allá se va, pero es lento, y eso es el desconecte que existe, ¿no? En algunos, no en todos, porque muchas mujeres sí lo entendemos, pero pues como dije, hay que poner atención, hay que saber que una descomposición social lleva mucho tiempo en componerse. Porque lo que produjo, esa es mi hipótesis, lo que produjo esta descomposición social fue el modelo neoliberal. El solo pensar en lo material, en el lucro. Hubo pérdida de valores en todo este periodo. Se elevó a modelo de vida el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Bueno, pues eso es todo. Espero que este video pues ayude a entender. He tratado de ponerme del lado de las chicas que pues estamos yendo a la escuela o estamos yendo a trabajo o estamos con los hijos, etcétera, etcétera, y no tenemos tiempo para estar escuchando tantísimos detalles, pero bueno, pues les estoy dando esta información, espero que ayudó a entender, me gustó que se hizo una buena pregunta y que por fin López Obrador contestó. ¿Qué es lo que está pasando? Es una desconexión muy grande que existe en cuestiones de relaciones públicas, de explicar lo que se está pasando. Deberían de construirlo un poquito mejor para que se explique, porque sí están haciendo cosas para ayudar con este problema muy grave y muy serio. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos para no extenderlo mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.